Hola. Hola. Ok, maravillosos. Estamos con Javier Zavala. Ay, Javier, es un privilegio, un honor estar con mi profesor querido desde Para mí también. España. Para mí también. Voy a Estoy, ponerlo grande. Voy a poner esta cosa grande. estoy Ahora. hablando con amigos y me dicen, ¿cómo conoces a Javier? Y les digo, pues nada Vaya. menos que Javier es mi profesor y me dicen, ¿en serio? Y le digo, es un proyecto increíble, lindísimo, lo que pusiste junto con Laboratorio Emilia y lo que Sí, más pero me encanta, te has, te has perdido el último que era... Buah. ¿Sabes que acabamos de acabar un sí, curso sí, ahora? no vas a tener muchos otros, ¿no? No, muchos otros no. ¿Tú sabes cómo acaba uno? Hemos estado 5 meses, casi 5 meses, con el De curso de verdad, libro. tenía Hombre, duración de no, 5 meses ese curso. sí. No era tan largo porque en principio eran 4 meses o así, pero se fue, como iba a acabar justo en la Feria de Bolonia y se canceló la Feria de Bolonia y luego no se canceló, se traspasó, se pospuso, ¿no? Sí, sí. Y luego se canceló. Pero nosotros cuando la pospusieron, alargamos el curso para poder acabar con la Feria de Bolonia. Luego, como se pospuso, se canceló, pues ya está, se canceló. Pero por eso duró tanto. Pero vamos, unos trabajos monumentales han hecho, ¿eh? Sí. Estupendos, muy estupendos. Te lo Ah, perdiste. bueno, tienes muchísimo talento ahí, ¿eh? Porque lo que te iba a Sí. comentar es una de las cosas que más me encanta, es No, que no, era gente con mucho talento, sí, sí, mucho. sí, sí, conocemos, bueno, yo me hice muy amigos de muchísimos de los estudiantes y te iba a comentar eso. Lo que más me fascina de ese programa, de ese curso, es que tú como profesor conseguiste establecer una comunidad y seguimos comunicando después de un año, seguimos estando conversando en Facebook, compartiendo, sabes, aprendiendo juntos, comentando, y eso no es fácil de hacer porque es un curso de larga distancia. Ya, pero yo creo que en todos los cursos se construye una comunidad, sea físico, presencial o virtual, ¿eh? La experiencia que yo tengo de todos los cursos que yo he hecho, siempre sucede eso. Eh, lo que pasa es que en un curso virtual, online, que parece más frío en principio, ¿no? Porque yo cuando me propusieron hacer cursos online no me fiaba, decía, uff, esto debe ser una cosa tremendamente fría, distante. Sí, diferente, ¿no? ¿Tú sabes lo que están haciendo aquí? Mira. ¿Oyes el ruido? Sí. Hola, Javier. Ese es un vecino mío de 10 años. Qué lindo. Está en el balcón. Y llevamos 2 meses saludándonos. Ah, perfecto. Porque estábamos aquí encerrados en la casa, ¿sabes? Y Sí. ese ruido son unos vecinos con las cacerolas protestando. Ah, sí. Porque Bueno, no aquí oigo las están, cacerolas, ¿eh? No las estoy escuchando. a ver si las oyes. ¿Las oyes? Joder, pues yo sí. Bueno, es Estás igual. al Ahí, ladito de la ventana. a Estás las al lado de 9, la ventana. a las 9 empiezan siempre con las cacerolas. Sí. Annie Elizabeth BC, no Sí, sé qué. sí, qué bueno que está aquí con nosotros porque estaba entrando en el link anterior y estábamos esperando y bueno, disculpa si me confundí en el horario o No este, sé, nos hemos liado con el horario. a ver, vamos a ver cuántas preguntas se te hace interesante responder porque tenemos curiosidad de saber qué es lo que hace un buen director de arte. Porque ¿Qué es? como en todo, hay de todo, bueno, mediocre y maravilloso y Ya. excelente. Entonces, para ti, en tu opinión, ¿qué define ser un buen director de arte? Y vamos a saludar también a Guillermo, que también quería entrar con nosotros, Guillermo Guillermo Karsten. Karsten de Blumenau, en Brasil, No se les ve. Nada. ilustrador también, y bueno, la Hola, palabra es Guillermo. tuya, Hola, Javier. Annie Elizabeth. Pues es que en Europa los directores de arte no es una figura muy normal, ¿sabes? No suele haber director de arte. Hay editor. Hace la figura de director de arte normalmente. Un diseñador gráfico puede ser que en un momento determinado haga la figura del director de arte.
pero no hay director de arte. En Inglaterra hay un director de arte que son muy poderosos, los directores de artes ingleses. Yo no he trabajado casi nada para el mercado inglés y Sí, seguramente no lo he hecho porque los directores de arte anglosajones te dirigen mucho, esa es la realidad. Entonces no dejan muchísima libertad y eso es, bueno, la realidad del mercado sí. y Europa continental, quitando pues, las islas británicas, ¿no? Y creo que en América del Norte hay directores de arte pues, que de alguna manera influyen en tu trabajo o te lo torean. Sí. Pero en España, ni en Francia, ni bueno, en Europa continental no hay eso, no existe. Y si existe, es una figura que no dice nada, en realidad, no influye en tu trabajo. Un editor sí puede influir en tu trabajo. Entonces, no sé, para mí hay 3 tipos de editores. Sí. Y eso es una cosa que a los editores no les gusta nada cuando yo digo esto, pero creo que hay 3. Dilo, Esto es algo edúcanos que para yo saber. he comprobado en mi carrera a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces ahí, el primer tipo de editores es el editor que no sabe y cree que sí sabe. ¿Mm? Y entonces esto es muy malo, porque tiene que decir siempre cosas y como no sabe, pues las cosas que dice pues no suelen estar bien. Y el segundo es no sabe, pero sabe que no sabe. Ah, ¿Vale? ok, ok. Entonces, como sabe que no sabe, pues se fía mucho de ti, te deja mucha libertad. Y el único problema con este tipo de editores es que toda la responsabilidad de lo que sucede es tuya, ¿no? O sea, Sí, la es que suena como muy responsabilidad de la confuso, ¿no? gráfica o de la edición, bueno, la edición en Sí, realidad es su trabajo, ¿no? Yo sí, hablo de la figura del editor en la imagen gráfica de un libro, ¿no? Lo que es la sí. ilustración, el diseño, todo eso. Y luego el tercer grupo que existe, claro, es el editor que sabe. Ya. Ese, obviamente, ese es perfecto. Ese normalmente te mejora un trabajo, un libro, te lo puede mejorar con decisiones acertadas, pues un 20, un 30%, incluso después de que acabas tú de hacer tu trabajo, sin meterte en tu trabajo, ¿sabes? O incluso son esos editores con los que uno va con 60 ilustraciones para 12 páginas, Ujú, porque sabes que puedes hablar con ellos sí, y saben que te van a ayudar a seleccionar las mejores o hacer el ritmo más bonito del libro, ¿no? A un editor que no sabe, es mejor darle un trabajo cerrado, sí, porque, bueno, pero sí. bueno, no sé, hay de todos tipos y yo creo que cuando te encuentras con un editor que sí sabe, pues tienes que casarte con él casi, vamos. Qué bueno que dijiste esa palabra, porque es la verdad. Yo creo que es la mejor palabra que puede definir. Es una relación donde puede ser muy dulce o puede ser muy amargo, esa Bueno, sí, relación. Y es la hombre, no, verdad. es una relación de amistad muchísimas veces, sí. ¿Sí? Yo creo que es importante, de hecho, ¿no? Y Sí. no sé, luego lo cierto es que hay muchos ilustradores antiguos, en realidad, tipo, pues, el Quentin Blake o Dave McKee, ingleses, o Tony Ross, que estaban, no sé, Tony Ross y Dave McKee trabajaban muchísimo con Andersen Press, una editorial inglesa muy importante, o no sé, Klaus Ensikat, alemán también, o la Diogenes Verlag, que era una editorial alemana o suiza, y trabajaba con Tommy Unger, siempre Tommy Unger trabajó con ellos, pues que se formaban relaciones prácticamente como eso, como marido y mujer, ¿no? Era una relación simbiótica Sí, y que claro, obviamente era buena para todos, ¿no? claro. Yo incluso, a mí me tocó un poco de esa época con Bogen Press, que era un editor de esa onda, ¿no? Pero lo que es ahora no suele pasar eso. Ok. Ahora se trabaja con muchos editores, hay relaciones muy continuadas con muchos y de amistad con casi todos, y desencuentros con algunos también, claro. Por Pero no supuesto. hay esa figura del editor con el que tú trabajas prácticamente solo con él, ¿eh? En un mercado al menos, no sé. Claro, claro. Y hay muchísimas casas editoriales, por lo menos tal vez del lado americano, tal vez también inclusive a lo mejor de Inglaterra, donde
tienes que tener un contrato, porque al firmar un contrato tienes probablemente, por decir así, la responsabilidad, no voy a decir la obligación, pero voy a decir la responsabilidad de producir más de 2 libros con cierto editor, porque lo que quieren es también una relación larga, no quieren solamente publicar un libro y pronto, quieren publicar más de un libro, porque realmente, bueno, sobre todo si creen en ti, ¿no? Entonces sí te hacen firmar un contrato diciendo que están esperando más 2 contratos y tú Yo sabes, eso, ¿tú yo qué eso jamás opinas de en mi eso? vida ¿Qué lo he opinas? visto. ¿Qué opinas de eso? No, pero cuando hablas de América, ¿estás hablando de América del Norte o de Sí, América no, del de Sur? América del Norte, no, excluye México para abajo, no, 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 además desconozco lo que hace México, estoy hablando probablemente de Canadá, de Estados Unidos y de Inglaterra, definitivamente Estados Unidos sí hace ese modelo, no sé, qué No, ocurre en yo no Europa. digo que no lo haga porque yo con Estados Unidos he trabajado muy poco Sí, y nunca para libros importantes. sí, Entonces, no lo sé. Pero sí, yo sí que tengo amigos que trabajan con ellos y lo que pasa es que trabajan más en prensa que en libros, quizás. Y la sí, gente que yo conozco que trabaja en libros, tanto en el mercado inglés como en el mercado americano de Estados Unidos, sí, yo nunca he escuchado eso en mi vida. sí. Una vez en Brasil, sí que una editorial me dijo, ¿y tú cuántos libros nos puedes hacer al año? Me dijo eso. Sí, sí, yo sí he oído 3 eso, libros. sí. Y yo le miré con una cara de póker así como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y digo, pues le haré los libros Que quieras, que le gusten. que Yo quieras dije, ya, si comprar. tú te pones a hacer 4 libros al año, no van a ser buenos. Sí, sí, Entonces, esa es otra, ¿eh? No, la verdad, saco el tema esto porque sí lo conozco, tengo amistades que han comentado abiertamente y que tienen por lo menos 1 año o 2 años para trabajar el siguiente libro. Entonces se firma el contrato, tienes 1 año para producir, máximo 2, para que salga el segundo libro porque está bajo un contrato y bueno, me imagino que ahí es donde está el estrés y sabemos que muchos libros se tardan mucho también en ser producidos. ¿Tienes por ahí alguna historia que contarnos donde hayas producido un libro y te hayas tardado más de 3 años porque estabas buscando historia o contenido sí, o sí. por tiempo? No sé. Hombre, yo tengo, mira, el libro que menos he tardado fueron 4 días, que yo recuerdo, ¿no? 4 días. Y fue un libro muy importante, no creas que fue una mierda, ¿no? Fue un libro estupendo. Me encanta el Más o menos. español. El español. Sí. Y luego, el que más es que salió, 4 años. O sea, es una horquilla grande, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro. Y luego por el medio, no sé, acabo de hacer uno para China, hace uno en noviembre, acabé. Qué maravilla. Y tardé 2 meses. Dos Y meses, de verdad. es un libro que me gusta, como quedó gráficamente, muy trabajado y Wow. muy realista. O sea, con 2 meses ese libro salió. Lo que pasa es que ese libro de los 4 años era un proyecto personal, tampoco era un encargo de alguien. Y Sí, entonces tienes posibilidad de que ese libro tardes 4 años o 7 incluso, si quieres, ¿no? sí. O 1, o 2, o lo que quieras. Pero ya te digo que era un encargo personal. Y todos los encargos personales los haces a un ritmo muy distinto. Pero también es Los verdad cuidas que de más. yo hice 3 versiones en ese libro, 3. Wow. No me convenció hasta la última. Sí, No sé, hay una cosa que tiene que cerrarse en un libro, ¿no? Que hace que todo encaje, como un puzzle, si quieres, ¿no? sí, Y en sí. ese libro no me encajaba. Era un libro con un texto de Van Gogh, Wow. que se llama El pájaro enjaulado, que está en Sí. Brasil. Sí. Se llama El pájaro Nagayola o algo así. Lindo, ¿Sabes? lindo, sí, 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 Bueno, pues lindísimo. ese yo quería meter a el mundo gráfico de Van Gogh, que era Sí, que tuvo una carta de, una carta a su hermano Theo, el hermano de Van Gogh, ¿no? De Vincent Van Gogh, tenía un hermano, ¿sabes? Que escribía cartas extensísima, pues no sé, hay libros enteros con las cartas de Van Gogh, a su hermano. Y dentro de una carta de esas había un pequeñito relato, y ese fue sí, el que yo ilustré, ¿no? Y quería meter a Van Gogh gráficamente, entonces buscaba de alguna manera mi contacto gráfico con Van Gogh, el mío, ¿no? Como artista yo y como artista él. Y no lo encontré. Y salió una cosa parecida a Klee, el link común entre sí, los dos, sí, ¿no? sí, sí, Que voy a mostrar el tampoco libro, he leído voy a esto, mostrar. pero al final fue eso. Yo creo que fue el libro que eligió en realidad
tener más Wow. color, una historia triste. No sé, los libros suelen elegir ellos, ¿sabes? Sí, Si los eso dejas, también ya suelen lo elegir. oí, lo que estás Si diciendo. no los dejas, no. Claro, si te pones ahí muy cazurro, no. Y dices, bueno, pues yo voy a hacer esto, ¿vale? Pues Escuché no también hagas. decir que el personaje del libro te llega a hablar. El personaje del libro también si haces un análisis, bueno, eso en otros ilustradores me han comentado que muchas veces escuchan al personaje y el personaje va contando la historia y ellos son únicamente a través de la mano quien hace la historia, pero porque le tienes que estar preguntando al personaje a dónde vas, qué es lo que quieres. Todo en un libro, todo. Tiene que estar al servicio de la narración. La narración gráfica o la narración literaria, todo. Todo. Y cuando digo todo es el formato, es el olor del papel, es la tipografía, es la imagen, por supuesto, y el texto, todo. Claro. Y dentro de eso, pues, bueno, pues los personajes también tienen que estar al servicio de la narración y depende, hay libros que son más de personajes y hay libros que son más de fondos, como más de ambientación, más Sí, poéticos, ¿no? Donde el sí. personaje no tiene tanta importancia. Y hay libros que son muy psicológicos. A mí eso del personaje que tú me dices, que tú dices ahora de que el personaje me pidió conocer en mi vida con Bartleby, el escribiente. Y ahí sí que tuve ya la sensación de que el Bartleby se estaba haciendo, pero solamente ha pasado ahí. Pero que un libro se hace solo, eso me ha pasado muchas veces. Sí, sí, El propio libro necesita, es lo que hay que hacer. Pero, definitivamente. Y déjame preguntarte otra cosa. Entonces, en tu inicio de tu carrera, porque obvio que eres un maestro, eres considerado un gran artista a nivel internacional, no solamente nacional, pero a tu principio en tu carrera, tú escuchabas mucho la voz, la guía, observaciones de los directores de arte, del editor del libro, o eras un joven que decías, yo voy a hacer lo que quiero, te gusta o no te gusta, o cómo era tu comportamiento al principio cuando tocabas las puertas vale, para sí. que fueras publicado, un ilustrador publicado. Bueno, pues yo, el recuerdo que yo tengo de cuando yo empecé, al principio, Sí, muy al principio, es que yo tenía una propuesta y a mí me decían, bueno, es que esta propuesta está fuera de este mercado. Hace casi 30 años de esta cosa. sí, Ahora el mercado es muchísimo más amplio que antes. El mercado antes era muy restringido. Igual eso tenía una lógica porque efectivamente había una propuesta dentro del mercado, unas tendencias. sí, Y los editores, como son personas que prefieren no arriesgar con los novatos, o yo era un claro, novato, claro, pues decían, bueno, pues entonces además entienden que saben más que tú porque eres un novato, ¿no? Y seguramente tenían toda la razón. Vale, dentro de una época en que había una representación del dibujo para niños y además solo se hacía dibujo para niños. Quiero decir que ahora hay un mercado para adultos. Entonces, no, prácticamente no había eso. Y entonces era el buenismo para ilustrar, ¿no? Y bueno, pues tenía una lógica, pero yo la idea que tengo de esa es que a mí, cuanto más caso les hacía, peor me iba. Porque más te ibas de tu voz. Entonces yo creo que si tienes una voz, si te has currado una voz, te has sí, preocupado por descubrir cuál es la voz gráfica que tienes que sí, usar, porque la tuya, pues si te has preocupado por eso, lo lógico es que la defiendas, ¿no? claro. Y bueno, ahora tenemos suerte porque el mercado es mucho más amplio. Es muy Y hay una difícil gama de temas, y hay un una gama de estilo editoras si te pequeñas, vaya al grandes, mercado porque el medianas. mercado es amplísimo, ¿no? Sí, sí, Entonces, bueno, y ahora está sí. creciendo. Es interesante porque al mismo tiempo va a haber, de hoy en adelante, va a haber una dinámica de crecimiento, pero también algunas otras editoras van a disminuir o van a cerrar. Entonces, vamos a entrar en una nueva era. Yo creo que ya estamos entrando ahorita en el presente, estamos viendo que todos nosotros de la gama editorial estamos aprendiendo cómo podemos usar la tecnología, cómo podemos hacer lanzamientos a través de la computadora, cómo podemos conectarnos con ustedes, los ilustradores, para que ustedes sigan cerca de su público. Entonces, estamos aprendiendo a usar el Zoom también, porque obvio que todo es una nueva tecnología que estaba ahí ya hace 5 años tal vez, pero que nosotros seguíamos con tendencias y dinámicas iguales, ¿no? Y cuando hay una crisis,
que la palabra latín significa oportunidad, estamos ahorita todos tratando de ver el lado positivo, el lado bueno y tratando de coexistir. Y hablando de coexistir, Javier, por ejemplo, tú, dinos si en España existe el crítico literario, como en Estados Unidos hay una entidad que se llama Kirkus, no sé si has oído de Kirkus, ¿no? donde le ponen a tu libro 5 estrellas o 1 estrella, califican como autor, como ilustrador, y en España existe a nivel público que todo mundo pueda tener acceso a esas críticas en periódicos, en revistas, o no existe eso. Pues ha existido, existe. Vamos, yo, crítica, cuando hablas de crítica es no hacer una reseña siempre positiva. No, una crítica, sí. La crítica había uno, que no voy a decir el nombre, no lo voy a decir, que trabajaba en un periódico nacional, Sí. importante, y que tenía una sección donde realmente hacía crítica. Y eso significa que a veces decía que no le gustaba. A veces, ¿no? Por supuesto. Y creo que eso con esa actitud, que a mí me parece interesante y estupenda, en realidad, ¿no? Pues no hizo muchos amigos en el sector. No, sí, yo creo que ser un crítico, bueno, yo no conozco, me encantaría saber en Argentina, España, Latinoamérica si existe, en Brasil estoy casi segura que no existe el literario crítico, existen blogueros que reseñan lo que tú dices, hacen una reseña de tu libro, Sí. pero No, crítico pero literario. estas reseñas son casi siempre positivas. Sí, O sea, sí. te reseño porque me gustas. Claro, claro. Bueno, y también son negativas, porque en el caso de Kirkus que te estaba hablando, muchas de las editoras se presionan 3 veces para ver qué es lo que van a decir, porque es una referencia muy importante. Bueno, lo que pasa es que hay críticas que si son malas, no les haces caso. hay que tomarse como buenas, ¿sabes? Porque depende de dónde vienen las críticas. Sí, sí. Antes me preguntabas, ¿tú cuando empezabas escuchabas a alguien, Sí. algún editor? Pues yo editores pocos, la verdad, pocos. Porque igual los editores en España en esa época, pues, no sé, no eran muy profesionalísimos, ¿no? Y ahora son mucho más, en todos lados. Sí. Pero yo sí que escuchaba a artistas a los que yo admiraba. Admiras, a los que admirabas o ¿no? admiras, sí, sí. Sí, Claro. no sé, yo me acuerdo de Joseph Pilkon, que es un artista polaco, al que yo considero mi maestro, y yo le veía en Bolonia, en la Feria de Bolonia todos los años y en otros sitios. Y el hombre me miraba mi trabajo, me lo pedía, me acuerdo, me lo pedía. Y a veces yo no tenía nada para enseñarle y decía, joder, no le he traído nada a Joseph. Claro. Y bueno, pero no sé, son gente que realmente te ayuda porque sabe cómo hacerlo. Exacto, exacto. Hay gente que no sabe hacerlo, cuidado. Entonces tú vas a pedir ayuda a alguien y por muy bueno que sea en lo suyo, ilustrando, quizás, luego no sabe transmitir una información o no sabe juzgar el trabajo de otros. También, sí. O quizás solo juzga lo que está dentro de la esfera que él hace como positivo, ¿no? No es verdad. Tampoco te deja mucho espacio a ti para lo que tú tienes que decir, ¿no? Pero Sí. un maestro bueno es uno que sabe que el espacio que está juzgando no es el suyo. Quiero decir, es otra sensibilidad distinta. Interesante. Yo, todos los artistas buenos que he conocido, que por suerte he conocido muchos, todos, del libro, todos son accesibles, muy accesibles. Todos. Perfecto. Porque la gente es segura de sí misma normalmente. Y no tienen miedo a que les vayan a robar el talento. ¿Cómo se va a robar el talento a alguien? Exacto, exacto. Pues no hay gente que piensa que se puede robar el talento. Sí. Pero igual es porque no es tu talento el que van a robarte. No, concuerdo contigo. Y también por eso el ser profesor, ese brinco que estamos viendo de un ilustrador y de ser un profesor o una persona que guía tu trabajo para inspirarte, para que aprendas de ese maestre, por decir la palabra maestre profesional,
esa persona también tiene que estar muy confidente, tiene que estar segura de sí misma, de que puede ayudar, de que puede compartir conocimiento y también no preocuparse de que si me van a robar el trabajo o no. Estás totalmente en otro ámbito, en otro lado, ¿no? Ya pasaste por toda una experiencia y es Hombre, importante. hay una cosa que es cierta, Ivette, hay una cosa que es muy cierta, y es que cuando tú eres profesor de alguien y tú estás enseñando, por ejemplo, una técnica a alguien, a un grupo, ¿eh? Hay parte de lo que tú estás enseñando que tiene que ver con tu voz personal, Sí, en la manera que tú usas esa técnica. O sea, la técnica no es tuya, obviamente, la técnica no es de nadie, pero sí que lo es la manera en que tú la usas. Sobre sí, todo si es una manera que tú has inventado o que tú te has preocupado por descubrir o lo que sea, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas personas cuando acaban el curso con ese profesor, y yo diría con casi cualquiera, ¿sabes? Pues tienen una cierta ligazón con esa gráfica, sí, influencias sí, obvias sí. que vienen con la técnica, incorporadas a la técnica, pues trozos de la voz del profesor. A veces es muy escandaloso eso, ¿no? Porque hay una especie de, a mí no sé, igual porque es sencillo coger lo que hay, ¿no? Y Sí, ya está, es más fácil que andar buscándote una cosa nueva, ¿no? Tuya. Una cosa que sea tuya, en realidad, sí, no que sea nueva. sí, sí, Pero, bueno, pues ahí llegamos a esa cosa de la metabolización, que eso es lo que hay que hacer con una influencia, metabolizarlas, pasarlas a través de ti. me Y encanta. eso debe ser producir algo nuevo y sobre todo tuyo, ¿no? Pero la metabolización es algo que es responsabilidad del alumno, ¿eh? Porque no hace falta que tú vayas a hacer un curso con uno o con una para tener influencias de ese señor o de esa señora. Exactamente. Qué Cuando bueno que lees estás un hablando de libro, esto. te pasa lo mismo. Sí, Mira, de hecho, una vez en Macerata, un pueblo de Italia donde hay una escuela importante, sí, y yo estaba con un ilustrador amigo y todos los días, que era profesor, y todos los días íbamos a desayunar juntos por la mañana y comentábamos las cosas, tal, y luego nos íbamos 8 horas cada uno a su clase, ¿no? Y me dice una vez, claro, porque tú como enseñas técnicas de verdad, así, sí. prácticas, pues la gente se queda más influida por tu trabajo, o sea, tú influyes más gráficamente a los demás que yo, me dice. Y yo le digo, no creo eso, ¿eh? No lo creo en absoluto. Y si quieres, tú no vas a enseñar técnicas, y yo sí. Bueno, pues si quieres, al final de la semana, tú vienes a mi clase y yo voy a la tuya y vemos lo que sucede, ¿no? Y él vino a la mía y efectivamente había jabalitos por ahí, caminos, ¿no? Pero, Vale. Zabalitos, qué lindo. Pero Bueno, pues, no sé, y oye, te digo, Javier, no hay tiempo de sí, metabolizar en una semana sí, de curso. sí, Eso que te decía antes, hay un trozo de tu personalidad que va con la técnica ahí pegada, sí, ¿no? Pero sí, en la clase de este hombre, sí. que es un enorme ilustrador, además, había titititos también. También. Ay, ay, ay. Oye, y entonces, hablando de toda esta influencia como profesor y como artista, ahorita que estamos hablando de la palabra de crisis, pero transformar esta palabra en oportunidad, ¿qué es lo que tú ves que nos está trayendo de oportunidad esta inclusión de estar en nuestras casas y de cuidarnos y de no poder salir? Porque todavía aquí en Brasil nos falta todavía algunos meses para que podamos salir, yo creo, viendo cómo se desarrolló todo desde el inicio en China, en Italia, que ustedes fueron los primeros, en Irán, y nosotros fuimos los últimos en realmente cerrar los aeropuertos, entonces nos falta todavía bastante para poder salir como era antes. ¿Qué es lo que nos trae de oportunidad todo este tiempo? Y sobre todo, un mensaje para los ilustradores que nos están viendo ahorita y que a lo mejor algunos ilustradores no tienen la suerte de tener 5 libros publicados o no han llegado a tener derechos autoriales comprados y se preocupan por la situación económica para ellos. Bueno, pues no sé, yo creo que es una oportunidad, ¿eh? Todo Sí, es una oportunidad. Y yo creo que lo primero que llama la atención es, no sé, yo acabo de saludar a un vecino, un chavalito que se llama Javier, igual que yo, y que
tenemos una relación desde hace 2 meses y igual que él, hay un montón de señores y señoras en la casa de enfrente que a las 8 aplaudíamos a los sanitarios en España. Y todavía lo hacemos, ¿no? A las 8 de la tarde, a las 9 son las caceroladas contra el gobierno y a las 8 la gente que aplaude a los sanitarios. Bueno, Sí, ahí obviamente ha habido no sé, algo que tiene que ver con la sociedad como conjunto que se ha movido en direcciones. El propio hecho de estar todos metidos en casa y haciendo un esfuerzo serio, porque eso es una cosa seria. sí, Una cosa seria que curiosamente se parece mucho al tipo de vida que un artista hace normalmente. Así que en ese sentido, un ilustrador o un pintor no tiene una gran diferencia en su vida con respecto a lo que ha sucedido estos 2 últimos meses. Tú estás en tu casa siempre, tú claro, solo, trabajando en tus cosas. claro. No sé, había una revista americana del norte, de Estados Unidos, que decía que los artistas éramos el segundo colectivo con menos probabilidades de infectarse del virus. El segundo. El primero eran los informáticos. Eran Sí, más frikis todavía que nosotros, ¿no? Y luego, era por eso, porque estábamos siempre metidos en casa, o en el estudio, o lo que sea, sí, y buscábamos un aislamiento, lo provocábamos nosotros, ¿no? Y a mí al principio me asustaba un poco que la gente estuviera en pánico porque tenía que hacer la vida que yo hago normalmente, ¿no? Me sí, parecía un poco sí, extraño, ¿no? claro. Bueno, yo creo que hay una introspección que ha sido obligatoria, seguramente, pero buena, ¿no? Tú tienes que estar con tu familia o solo. Ahí yo conozco gente que ha estado sola y ha pasado sus picos, mejor, peor. Bueno, no sé, yo estoy contento con mi familia, mucho. Pero lo veo ahora y digo, joder, ¿cómo has hecho esto de bien, no? Bien. De las cosas Y buenas, ¿no? De las muchas cosas de buenas otras que estás cosas. Y teniendo luego, más no tiempo sé, con tu familia. y ves que los animales salen, que en las calles de Madrid, entre los adoquines del casco histórico, hay plantas, que eso no he visto en mi vida. Hay hierba y plantas que crecen en los adoquines, cosa que antes no pasaba, porque pasaba un coche siempre, ¿no? Y la Sí, mataba. Y después de 2 meses crecieron plantas y no sé, leí que la cordillera del Himalaya se veía desde la India, que hace 60 años que no sucedía eso, wow, porque se ve, wow. pero no había contaminación y se podía Por ver, ¿no? supuesto. Y no sé, ese tipo de cosas, yo me quedo con eso, ¿no? Y con la solidaridad de mucha gente, con otra gente, de los artistas, mucha, ¿eh? De los ¿Y qué, músicos. qué ideas podemos darles a esos ilustradores nuevos, por decirlo así, que no están teniendo derechos autoriales, que todavía no venden sus libros a nivel internacional y que se están preocupando con una situación económica? El ilustrador, ¿de qué otras formas puede vivir? Además de ser ilustrador de literatura de libros infantil. Podemos traer una pequeña esperanza y abrir un poquito el mercado para ellos en otras formas, Javier. Mira, yo lo primero que tengo que decir sobre esto es que los ilustradores de Latinoamérica o los ilustradores europeos o los ilustradores del norte de América Sí, o los indios o los chinos, todos ellos comparten una cosa, que es un mercado global. Quiero decir que hoy, a diferencia de cuando yo empecé, que los mercados eran mucho más restringidos, hoy un ilustrador mexicano, su mercado es el mundo, igual que el mío es el mundo. Entonces, hay un montón de editores en el mundo que te pueden ayudar o publicar, y tú les interesas a ellos igual que ellos te interesan a ti. Es una simbiosis, ¿no? Es que, ¿qué favor me va a hacer el editor? Que gracias que me vas a publicar. No, sí, él va a ganar dinero con tu trabajo, y entonces lo normal es que tú lo ganes con tu trabajo. Es más normal. Y el hecho de que tú tengas derechos de autor o no, no tiene que ver con COVID o con una crisis exacto, del exacto. 2008-2012. Tiene que ver con una decisión política tuya. ¿Eh? De una No, acción, de no, tomar se el trabaja, teléfono no, se del correo trabaja electrónico. sin derechos de autor. Porque como el libro se venda mucho, puede ser un montón de dinero que vas a perder. Y es un espacio, quiero decir que es una búsqueda de un espacio de libertad creativa.
preocuparte un poquitito de esas cosas tan aburridas, ¿sabes? Porque dices, Sí. vale, no me gusta ocuparme de los contratos, no me gusta ocuparme de toda esta cosa, pero no me gusta vender derechos fuera, ¿vale? Pues no lo hagas. Pero entonces tendrás que hacer no sé cuántos libros. Y en cambio, si vendes un libro 7 veces, es lo mismo que si lo has hecho 7 veces. Es lo mismo que si has hecho 7 libros. Por Pero claro, no supuesto. has hecho 7 libros. El hecho es que has hecho uno bien y que vas a poder hacer otro bien y venderlo otras 7 veces. Ese es el concepto que yo creo que hay que trabajarse. Y luego hay un montón, no sé, la ilustración como disciplina general es enorme. Es enorme. Sí, hay Puedes hacer muchísimas oportunidades, videojuegos, ¿no? puedes hacer pintura, puedes hacer escultura. Ya existe, no me lo estoy inventando. Existen libros hechos con escultura, con pintura, pero puedes hacer cuadros también, ¿no? Nadie te dice, un artista es un artista, ¿no? Que hace... Pero es verdad que en Europa un ilustrador normalmente se considera un ilustrador que hace libros y ya. Pero te vas a Irán, por ejemplo, y no existe eso. Y en Brasil tampoco, ¿eh? Yo tengo amigos en Brasil a montones que son muchas cosas, no solo Por ilustradores. supuesto, son maravillosos, son talentosos y en Exacto. diferentes partes del mundo. No conozco Asia, estoy muy fuera del mercado de Asia, pero estoy segura que también tal vez Japón inventa, ¿no? Modas, y el ilustrador no solamente va a vivir de libros ilustrados infantiles, va a ser tal vez capaz de libros. Es el momento de pensar, de reflexionar y Investigar, sí. de investigar, ¿no? De investigar las posibilidades. Bueno, De mira, esas ya, y de esas existen hace mucho, mucho. Una sí, escenografía, pues, ¿quién era escenógrafo? Pues mira, Gabriel Pacheco, mexicano, ilustrador, su formación es como escenógrafo. Y yo no sé si lo ha ejercido o no, pero Marc Chagall hizo escenografía, Picasso hizo escenografía, sé, Paul Cox, francés. ¿Qué es Paul Cox? Es todo, es todo. Escenógrafo, pintor. sí. mm, ¿Y tú tienes un agente literario o ya tuviste un agente literario? Bueno, yo no he tenido, sobre el papel he tenido, y, no sé, alguna vez, 2 veces en Japón tuve, y, y una vez en Asia, pero no trabajé nunca con ellos, la verdad. Quiero decir, fueron gente que se me ofreció a mí, y yo, en mercados como el asiático, yo creo que está bien tener un representante, porque es un mercado que está un poco fuera de lo que yo controlo como profesional, ¿no? Ujú. Antes, ahora ya no, ahora yo he trabajado muchísimo con Asia y nunca he tenido representante. Pero, por ejemplo, se dice que en Japón, si tú quieres trabajar en Japón, tienes que tener un representante para Japón, solo para Japón, Claro. y otro para el resto de Asia. Y también en Estados Unidos, de América del Norte, pues sí que parece ser que la figura del representante es muy importante. Entonces, si no tienes, no quiere decir que no vayas a trabajar, porque yo conozco gente que sí trabaja y no tiene representante, Sí. pero que es mucho más fácil trabajar con representante. Y en En Europa no. Europa hay representantes también, pero a mí en Europa, una vez, un representante famoso español me dijo, queríamos representarte. Y yo le pregunté, ¿tú trabajas en el área de Estados Unidos? Y me dijo, no. ¿Y el área de Asia? Y me dijo, no. Y entonces estás trabajando lo mismo que yo trabajo. No me interesa, en realidad, porque todo lo que tú tu esfera de trabajo es la misma que la mía. Yo me Sí. muevo, no soy... O sea, hay gente que no le gusta eso también, No, ¿eh? buenísima Entonces está observación, muy qué bien buena para observación estás alguien, pues dando. no sé, que no le Sí, gusta el hecho social ese que hay que... sí. El caso es enriquecer el trabajo, ¿no? El poder brincar a otros lugares, para eso el agente y el artista se benefician, porque lo que estás diciendo es cierto, están casi en el mismo, no compitiendo, pero sí conectándose con con los mismos Claro, contactos, bueno, pues ¿no? sí, eso, Entonces, no sé, claro, te vas a ver en las mismas fiestas con las mismas claro, personas claro, no y tiene en las caso. mismas ferias con las mismas personas. Claro, claro, por Entonces yo supuesto. creo, desde un punto de vista muy pragmático, Sí, que sí. un representante te tiene que servir, porque te está cobrando dinero por hacer su Por trabajo, ¿no? supuesto, no lo está haciendo gratis, claro, claro, Entonces, claro, y a veces es mucho, ¿eh? No sí. sé.
Oye, entonces, no, pero de verdad, muchas gracias, Javier, por todo lo que nos estás diciendo, porque es súper importante escuchar esto, sobre todo para los jóvenes, y a lo mejor ahorita es el mejor momento para hablar de todo esto y ver las cosas de otra manera. Y estábamos hablando de la gente. De la gente, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que si tú no te gustan las relaciones sociales, o estás muy empezando, por ejemplo, o no puedes acceder a un espacio físico fácil, o puede ser un continente americano, Sí, o sí, indio, o asiático, o lo que sea, sí, pues yo creo que te conviene tener un agente. Y luego te exacto, conviene exacto. tener cuidado con lo que firmas, porque hay agentes que te firman, tienes que firmar dedicación exclusiva con ellos, o Sí, no, y que después de trabajar con ellos, incluso hay 3 años que no puedes trabajar con los clientes con los que trabajabas con ellos, sí, porque se entiende que, o entienden ellos, que de alguna manera son ellos los que te han puesto en en contacto. contacto. Ujú. Bueno, pues ahora a veces que sí que es verdad y otras veces que no se sabe muy bien cuál es el papel que tú haces para que un trabajo salga y cuál es el papel que hacen ellos, ¿no? Que seguramente será una mezcla de ambas cosas, ¿no? Con Pero certeza. bueno, Claro, claro. Es yo verdad. no tengo, vamos, yo nunca he tenido agentes porque yo no los he necesitado, pero los hubiera tenido sin ningún problema. Quiero decir, si yo encontrara a un agente para Estados Unidos ahora mismo que me gustase, Sí, pues lo tendría, sin ningún problema. Pero me da pereza buscarlo, la verdad. sí. Y ya No, no, está. no. Es cierto, es cierto. Otra pregunta que tengo aquí sería, ¿hay algún proyecto que estás trabajando ahorita que nos puedas compartir tus proyectos, qué planes tienes en cuestión de un nuevo libro Pues que nos puedas platicar o todo es top secret? todo no es top secret, porque hay algunos que sí, por contrato son top secret, ¿sabes? Claro, Y otros por ética pura, y se acabó. Y otros por, no sé. No sé, yo ahora estoy ahí. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho hablar de los proyectos que tengo que hacer, porque me aburro de ellos si hablo de ellos, ¿sabes? Ese es el problema. Si hablo de ellos, es como que ya los hice. Y cuando los voy a hacer, ya no tengo esa inmediatez y no me gusta hablar de ellos por eso, ¿no? Pero tengo, o sea, ahora los que más me interesan son unos proyectos que tienen que ver con mi vida y con textos míos y con mi vida de cuando era pequeñín yo y de la época en la que yo era pequeño, porque se los cuento, muchas veces le cuento yo batallas de cuando yo era niño a mi hijo Juan, que tiene ahora 16, 17 años casi. Y dice él, "Jo, cómo mola, esa época sí que era tal", porque claro, eran los años 70 y luego cosas con editoriales, con Zorro Rojo y con amigos, proyectos con amigos, que también los meto dentro del saco de mis proyectos privados, ¿no? Porque son sí, mis amigos. Y yo estoy dedicándome a eso y también estoy pintando y cosas. Finalmente, después de mucho tiempo, ¿no? No es que no pudiera ir, que podría ir, porque era mi sitio de trabajo y no, nadie me dijo no puedes ir a tu sitio de trabajo. Pero iba si había un silencio que me daba mal rollo y no fui. También es verdad que estaba haciendo el curso online. Durante toda la pandemia, esta reclusión en España, estaba online, entonces me quedé aquí, en mi casa, trabajando online, ¿no? sí, sí. Eso es algo que seguramente quedará. Hablabas antes, ¿qué es lo que va a quedar? Pues va a quedar el trabajo online. Y ya está. Exactamente, exacto. Un poco, ¿no? Siempre. Sí. No, me da Porque gusto que tengas proyectos que estás compartiendo con nosotros, porque el año pasado nos encontramos en Bolonia y estabas comentando que el ser profesor, bueno, ya en una escuela donde tú puedes tener el contacto y puedes ver los trabajos personalmente de tus estudiantes es padrísimo porque estás ahí con ellos y puedes orientarlos, pero hacerlo online es toda otra experiencia. Y en Bolonia estábamos platicando que te tomó un tiempo en filmar, en producir, en responder todos los correos electrónicos. Y además, una pregunta sobre los correos electrónicos. ¿Tú hablas en inglés, en portugués, o tenías ayudantes para responder esos correos electrónicos? que no, que va. No, yo lo hacía. La absoluta verdad, mi mujer, que está aquí,
es Sí, filóloga inglesa y a veces me corrige sí. el inglés. A veces cuando es muy largo y es muy definitivo, pero los normales no me Wow, los corrige, wow. no hace falta. Pero ¿tú estabas en el primer curso o en el segundo? En el primero, en el primero, Claro, en en el el primero primer, en el el de no te criar la tocó. voz. Pero escucha la cosa, en el segundo, una alumna nos dijo un traductor Sí. muy bueno. Y entonces ese traductor se lo recomendamos a todo el mundo y todo el mundo en realidad empezó a traducir todo. O sea, es un traductor como el de Google, pero es bueno. Que Ajá. se llama DeepL. ¿Cómo se llama este traductor? DeepL, sí se llama así. DeepL, como deep en inglés con una L. Sí. Profundo en inglés, deep. ¿Mm? Ese es buenísimo. Perfecto, Buenísimo. O perfecto. sea, Sí, porque, no es perfecto, pero te ayuda. pero tú entiendes absolutamente todo. Tú escribes en portugués, un brasileiro, y te sale un alemán perfectamente comprensible, con algunas Buenísimo, faltas o buenísimo. lo que sea. Pero cuando lo ves en español, inglés o español-italiano, una cosa, una lengua que tú controlas las dos, ves que tiene muy pocos fallos, ¿no? Y bueno, eso hizo que las preguntas y todo el segundo curso online fuera muchísimo más rico que el primero. Porque Wow. en el primero fue muy gráfico. Y luego, claro, yo entendía lo que decían todos, porque yo entendía más o menos todos los idiomas que se hablaban. Porque el portugués es muy Sí, parecido al español, o sea, no se sí. te va a escapar. Pero un holandés, ¿no. Claro, tenías de Holanda, tenías Quiero decir, también, un por italiano igual supuesto. entiende el español, más o menos. Sí. Se le escapan cosas, todo lo que quieras. Todos entienden el inglés, seguramente, muchos, ¿no? Pero había muchas cosas que no se entendían. Sí, yo Y tenía eso una hizo, curiosidad porque eso pero te era digo que esa trabajo. cosa del DeepL hizo que las preguntas y la intensidad del curso segundo, de la voz propia, el 2 fuera mucho más intenso y mucho más trabajo también para mí, sí, me acuerdo. Porque claro, pero mucho más interesante. Mira que Sí, el primero fue muy interesante, ¿eh? El primero yo fue creo que fue muy increíble, ¿eh? A mí me interesante. encantó como profesor, te doy un 10. Yo te estoy dando un 10 como entrevistadora. Fíjate. Eres fabuloso, de verdad que aprendí Muchas muchísimo. gracias. Quiero de nuevo tomar otro curso contigo. Y déjame decirte una pregunta por curiosidad, porque tú ya me imagino que ya participaste como revisador de portafolio en Bolonia, Javier. Sí, muchos años. Sí, De hecho, ¿nos puedes todos contar los un años. poquito sobre esa experiencia? ¿Nos puedes contar, a ver, corrígeme aquí porque no me acuerdo, si en Bolonia yo vi que habían colas así enormes, líneas de jóvenes esperando su turno y no me acuerdo si les daban 15 minutos o 30 minutos por persona. ¿Cuál es el tiempo que se les daba el año pasado para revisar Ya, el pero eso curso? es que depende. Hay un Sí. formato que en el Mi Master, que es donde el Café de los Ilustradores, el Survival, no sé cómo se llama esto, Survival Corner o Ah, algo sí, así. sí, sí, los conozco, claro, de la escuela de Milán. Sí, 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 la Escuela de Milán. sí, Ellos tienen un formato que yo sí. creo que son 7 minutos cada uno. De 7 minutos, ¿serio? Y ese Wow. a mí no me gusta. Y lo he hecho 3 veces. Una vez en Moscú, en septiembre. Y en Moscú me acuerdo que había traductora, porque había una traductora, que era de Claro, italiano a ruso. además, O sea, ruso, italiano, yo. Y entonces pierdes más tiempo, ¿no? Y no sé por qué coño sabía la traductora italiana, pero había, y era muy buena, sí. Pero era poco, absolutamente poco. Y a mí no. Y te meten prisa constantemente. Oye, venga, que me cola y tal. Y yo, no puedes. Pero luego hay otros sitios donde tú distribuyes tu tiempo, ¿no? sí, No te sí, puedes quedar media hora con uno, pero igual un cuarto de hora, sí, ¿no? Es lo suyo. sí. Pero Y, bueno, es- y eso es lo que te iba a preguntar. Mi pregunta era si realmente tu opinión estaba alineada con mi pensamiento,
que ni siquiera en 7 minutos, olvídalo. Yo ni siquiera pierdo el tiempo en 7 minutos para poder ver un portafolio de un ilustrador como editora, pero en una presentación, en una feria, yo creo que ni siquiera 15 minutos es el tiempo ideal. Yo creo que es muy artificial, muy rápido, ¿no? ¿Qué tanto puedes ayudar o sugerir o observar en 15 minutos en un portafolio Yo, que no yo conoce creo ni que eso siquiera a la tiene que ver persona? con el interés que despiertes en el otro, ¿sabes? Hombre, y también de la capacidad de síntesis que tengas. A ver, si tú te estás enseñando un portafolio, tú tienes que comprender que un editor tiene un tiempo limitadísimo, limitadísimo, y tiene una fila detrás tremenda. Entonces te va a dar, a ti que eres novato, encima, si le interesa, se va a interesar. Quiero decir, te va a dar el tiempo que necesites. Si no le interesa, igual te puede ayudar diciéndote, mira, tienes que ir por aquí, por allá, por allá. Tampoco es su función. Un editor en una feria es un señor que ha pagado un stand carísimo para vender derechos de autor al extranjero Sí, o sí, comprarlos. Eso es lo que hace un editor en una feria. No claro, dedicarse a mirar trabajos de ilustradores y a ver cómo te enfoco yo o no sé qué, claro, ¿no? claro, No, claro. ese también es su trabajo, pero, a ver, si les interesas, si llevas una cosa, 20 imágenes, y además es que no tienes ni que hablar. Tú solamente déjale que mire y ya está. Yo cada vez que oigo a alguien novato hablar Sí, de su trabajo, siempre está tirándose piedras a su tejado. Siempre. Ah, eso lo hice porque mi hermana estaba enferma y no podía trabajar, o pues mi hija estaba enferma, o tuve que irme no sé dónde, o no sé qué pasaba. Es el viejo, y entonces, ¿para qué lo pones? ¿Para qué lo pones en el portafolio si no te gusta? exacto. No lo pongas. Sí, es tu primera No, impresión. no, es la primera impresión y digo la última porque cuando cierras, de hecho, hay técnicas para hacer un portafolio. Poner lo bueno al principio y al final y lo menos bueno a la mitad, para que el tío entre con ganas viendo una cosa buena y se vaya con un buen sabor de boca. Yo no pondría nada menos bueno a la mitad. Yo quitaría lo menos bueno, ¿sabes? Porque no tienes que tener un portafolio de 20, puede ser de 10, pero que sea Sí, buenísimo. sí, sí, No puedes andar con lo menos bueno. ¿Qué tiene claro. lo menos bueno? Es calidad, ¿no? Dar coherencia en tu Sí, portafolio. Puedes decir un editor que se vaya de tu portafolio sin tener una idea clara de cuál es tu personalidad gráfica, ¿no? con Porque, certeza. claro, es que Claro, hace de este, lo otro, de más allá. Bum, bum. Y entonces no se acuerda de ti a los 10 minutos, ¿sabes? claro. Hola. Oye, y de casualidad tú sabes decirnos no sé, a lo mejor de amigos que te comentaron dentro de una feria, ya sea de la feria de Guadalajara o de Frankfurt o de Bolonia, o mismo de Argentina, no sé si ha sido a la feria de Buenos Aires, cuando hacen una revisión de un portafolio, ¿tú nos puedes decir si hay algún pequeño porcentaje de que sucede la magia y ahí mismo se empieza a hablar de la posibilidad de continuar conversando con ese artista para la posibilidad de un contrato o nunca has escuchado eso? Ah, por Dios, muchas veces. Entonces, ¿tú por qué crees que un editor hace eso? Pierde ese tiempo, usa ese tiempo. Porque alguna vez le ha sucedido que encuentra el diamante en bruto que busca, ¿no? Yo conozco historias que no tenemos el tiempo para contarlas, pero súper divertidas y interesantísimas. Y claro que a mí mismo me ha pasado. Sí, me imagino. Polonia, toma, pues venga, te llamo, tal. Sí, y muchas veces. Y luego cuando tienes libros es mucho más fácil. Tú Sí, no enseñas. Pero una cosa buena, por ejemplo, ahora que es todo digital, es que uno cuando va a llevar un portafolio, aparte de su copia digital, si la quieres llevar, o tu iPad digital, o tu no sé qué ordenador, que lleves un original, o dos, o tres, o cuatro originales, porque eso a los editores sí que les interesa verlo. Porque el ordenador es un poco mentiroso a veces, ¿sabes? Y no te ujú, da, no te da la idea exacta de cuál es tu perfil, ¿no? sí, es verdad. Y déjame preguntarte entonces, yo quería hacer una pregunta para Ani y para Guy, que están aquí con nosotros. ¿Alguno de ustedes, para aprovechar que nos acompañaron, cambiamos 2 veces el link, entramos también muy emocionados para escuchar a Javier, qué es lo que tenía que decir, y me encanta que estén aquí. ¿Quieren aprovechar para hacer una pregunta?
quieren abrir su micrófono, pueden hacerlo. No sé si tienen alguna curiosidad o alguna pregunta. Ani, ¿eres ilustradora? Hola, Ani. Olá. Hola. Posso falar em português Claro. normalmente? Hola. Eu sou brasileira. Sim, eu sou ilustradora. E, bom, acho que as perguntas que eu tinha foram respondidas ao longo da conversa. E eu quero só agradecer a surpresa, porque eu vi por acaso, entrei no Facebook rapidamente e vi lá no seu, enfim, na timeline, vi você falando e entrei. Foi surpresa totalmente. Então, quero só agradecer a Zavala, com quem eu aprendo sempre muito, né? Já tive a oportunidade de encontrá-lo em alguns eventos, tanto em Bolonha quanto aqui no Brasil, e dizer que eu estou bem feliz com essa tarde de hoje. Muito obrigado, Sarita. Qué legal. Y Guilherme, ¿usted quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Olá. Olá. Estão me ouvindo? Sim. Gente, eu agradeço. Eu também, assim como a Ana Elizabeth falou, desculpa, eu falo português. Não sei se Javier vai entender. ¿Tú has entendido mi espanhol? Eu não consigo pegar tudo que vocês falam. Para mim, tem horas que me enrola assim, eu acho que é isso. Mas assim como a Ana Elizabeth falou, esse link me apareceu no susto e eu achei que seria uma ótima oportunidade para ver, para rever Ivete, que a gente se conversa vez ou outra, e para ouvir um pouco do Javier, que eu tenho um livro dele, eu gosto demais do estilo da ilustração. Namoro sempre quando vem os convites dos cursos online, mas por vez ou outra assim eu não consigo participar. Mas eu estou bem contente com isso, bem contente de ouvir, especialmente sobre esse momento diferente que a gente está vivendo e como se reinventar nesse momento. E como não posso dizer isso, como o Javier é crítico e prezar pela qualidade do livro. Assim, eu acho muito legal ouvir isso e fiquei bem contente. Solo. Pues muchas gracias. Muy bonito. Nos vemos en una feria. ¿Y por qué no puedes hacer un curso? No te dejan. No entiendo por qué. Tempo. Porque no necesitas el tiempo. Vale. Ya. Tempo. Eu tenho uma coisa no meu tempo chamado 2 filhos, que também me tomam muito tempo, 2 filhos pequenos, e aí isso Ya, sí. Mala cosa. Pero ese es tu mejor proyecto. Hala. Sí. Entonces, déjame decirte algo. Muchísimas gracias, muchas gracias porque están aquí. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta conversa. Y entonces, a ver, Javier, la última pregunta. Y mira lo que tengo. Encontré mi libro. Quería compartirlo con ustedes. 4 años. Wow, El pájaro enjaulado. Es en la versión en español. Pero lo hay en portugués, ¿sabes? Sí, me imagino. ¿En qué otro idioma lo tienes? ¿En portugués? ¿En español? En chino. En chino. Wow, qué maravilla. ¿Sabes que hay 2 chinos para los derechos? Hay chino complejo y chino simple. Sí. Y es igual, el mismo idioma, pero parece que los caracteres son más sencillos en el simplificado que en el... Distintos territorios también, cuidado. Sí. Distintos contratos. Sí. Y luego está en francés y ahora estamos con el alemán, a ver. Wow. No, pero este libro es lindísimo. Si tienen una oportunidad de comprarlo, es muy lindo. Tiene unas ilustraciones, la historia, todo increíble. Y ahí está mi autógrafo, Javier. Para Ivette, un libro viajero. Bueno, cuando cenamos en Bolonia. Sería que vaya tela. Lindísimo. Y una de las cosas que me encanta son los árboles de Javier. Es increíble su estilo.
No sé si lo ¿Tú te consigues acuerdas, ver. te acuerdas que estuve buscando un link gráfico entre Van Gogh y yo? Sí, Pues el único que creo que encontré sí, es esos árboles, que serio. es un link con Hokusai, el pintor japonés, Sí, que wow, era un tipo que a Van Gogh le amaba absolutamente el trabajo de él, wow. o sea, lo admiraba profundamente a Sí. Hokusai, porque Oye, en el siglo XIX todos los impresionistas le gustaba mucho el ukiyo-e japonés. Y eso yo creo que es la única cosa lo más cerca que he llegado yo a Van Gogh, ¿no? A través de Hokusai. Porque no creo que tengamos mucho que ver, nada, en realidad. Y ya está. No se podía. Igual no se podía. es increíble, es increíble. Voy a enseñar una página también diferente que me gusta mucho, que es esta otra, totalmente diferente, los árboles y los pájaros también, no sé si consiguen ver, pero es un estilo Bueno, yo como ya me lo conozco, lindo. no sé. Lindo, lindo, lindo este trabajo, realmente maravilloso. Y Javier, mi última pregunta sería, tengo curiosidad de saber si mi profesor, si mi maestre, cuando sale, bueno, cuando obviamente eran los tiempos de salir todos los días y la vida estaba como estaba antes y viajábamos, ¿tenías tu sketch contigo Sí, ¿eh? o se quedaba en la casa? Mira, ¿eh? Que te crees que lo tengo preparado, pero no lo tengo preparado. Mira dónde está. ¡Ay! Deja ver. ¿Ves? Ahí. ¡Wow! ¡Wow! Y este es de ayer. Y Continúa. hacía mucho, mucho que no hacía yo esto de los cuadernos. No sé. ¡Ay, qué lindo! Y este es un cuaderno que me regalaron en San João da Madeira, en Portugal, que hay Ajá, una cosa muy bonita ahí. Y lo tenía desde hace 5 o 6 años, y no lo había usado, yo lo estoy usando. y lo estás empezando. Pero, mira, esto es una... ¿Es esto? ¿Sí? Mira, ¿Sí? te voy a enseñar una cosa que nadie conoce, ni yo. ¿Ya ves eso? Esta cosa. Estos son unos palillos chinos, ¿ves? Y ¿Sí? esto está hecho con palillos chinos. Y ¡Ah! el otro día los vi. Entonces, son así los palillos chinos, ¿ves? Son palillos ¿Sí? chinos, ¿no? ¿Sí? Y están pegados aquí, los tienes que romper y comes, ¿no? Pero en vez de romperlos, pues yo me puse a pintar. Y entonces haces una línea doble. Entonces luego pensé, ¿y si pongo una cosa aquí? Entonces cogí un corcho de vino, ¿ves? Le ¿Sí? hice dos agujerines ahí, y entonces lo pones todo lo grande que puedes. Y Más lo grande. separas. Ahí. Ajá. Eso. ¡Wow! ¡Wow! Le pones aquí un poco de celo y también con esto pintas. Muy gordo. No sé, son palillos chinos que sirven para pintar. A mí estas guadas me gustan. Lindo. Y lo estás usando con la tinta china, ¿no? Obviamente eso es con tinta china. Sí, sí, con tinta Sí, china. Pues con la tinta tengo china. aquí. Sí. Padrísimo. Y Ay, nada, bueno, así pues que, me encantó el tip y aprendimos una técnica nueva. Me fascinó. Muchas gracias, Javier, por haber estado aquí. Te lo agradezco muchísimo. Te debo una cena. ahora, la cena española a las 10:13. Perfecto. Pues nos vemos por ahí, Ivette, cuando quieras. Muchas Derecho, pues, gracias. Muchas placer. gracias y vamos a poner informaciones cuando tengas tu curso. Me va a encantar divulgar y poner un link, estar contigo ahí. Ojalá que pueda asistir la próxima vez y pueda hacerlo junto con otros alumnos ese curso. Y un grande abrazo, te cuidas y nos vemos. Claro, y vosotros también cuidaros Se mucho. cuidan todos. Gracias, Venga, que Javier. salimos de esta todos. Chao.